grados bajo cero. No es un número, es una pared. El aire a esa temperatura no se respira, se traga con esfuerzo, porque los pulmones tardan un segundo en procesar algo que no debería existir en ningún lugar donde haya vida. Los árboles crujen, no porque el viento los mueva, sino porque la madera se contrae con el frío hasta que las fibras se rompen por dentro, produciendo un estallido seco que en la oscuridad de las 3 de la madrugada, en el interior de Alaska, suena exactamente igual que un disparo. El río lleva semanas congelado hasta el fondo, la nieve tiene semanas de antigüedad y está tan compactada y tan fría que ya no cruje bajo el peso de los pasos. Simplemente cede en silencio, como si hasta el sonido se hubiera congelado. Y en ese silencio algo se mueve. Una mancha oscura avanza sobre la nieve blanca con una velocidad que no tiene ningún sentido en un animal de ese tamaño a esa temperatura. Los pulmones del animal liberan vapor con cada exhalación, nubes blancas que en el aire inmóvil permanecen suspendidas durante segundos antes de dispersarse. 4 patas largas, orejas grandes, una cabeza que gira hacia los lados cada pocos pasos, escaneando la oscuridad del bosque con ojos que son capaces de detectar movimiento a 300 metros en condiciones de luz que para el ojo humano son indistinguibles de la oscuridad total. El lobo sabe que hay algo a 200 metros. Lo supo hace 20 minutos, cuando el olfato le dio una señal que en ese aire polar seco y sin viento puede haber viajado varios kilómetros desde su origen, y lleva 20 minutos moviéndose en esa dirección, ajustando el ángulo de aproximación, manteniéndose contra el viento, sin hacer más ruido que el que es absolutamente inevitable. Alaska en invierno no es un paisaje, es un sistema de eliminación. 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio en el extremo noroeste del continente americano. El estado más grande de los Estados Unidos por un margen enorme, casi 2 veces y media la superficie de Texas. Al norte, la tundra ártica, donde los árboles dejan de crecer y el suelo permanece congelado hasta 30 metros de profundidad durante todo el año. Al centro, el interior continental, donde los inviernos más fríos del hemisferio occidental pueden registrar temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero durante semanas consecutivas. Al sur, el Pacífico y el mar de Bering, con sus costas de glaciares que llegan hasta el agua y sus aguas ricas en una productividad marina que no tiene equivalente en ningún océano del mismo tamaño. Alaska tiene más de 3 millones de lagos, más de 54.000 kilómetros de costa. La cadena montañosa de Alaska contiene 16 de los 20 picos más altos de los Estados Unidos. Y dentro de todo eso, en los bosques de abeto y álamo del interior, en las llanuras de tundra del norte, en las planicies aluviales de los ríos que cada otoño se llenan de millones de salmones remontando la corriente, vive una concentración de megafauna que en el hemisferio norte solo existe aquí. 30.000 lobos, más de 100.000 osos pardos, que representan más del 30% de la población mundial de la especie, 700.000 caribúes, 200.000 alces, decenas de miles de Dall sheep en las crestas de las montañas, y en el océano, las orcas más estudiadas del mundo, los tiburones del Pacífico Norte, las ballenas jorobadas que llegan en verano para engullir los bancos de arenque que la corriente de Alaska concentra en las bahías protegidas del sur. La vida en Alaska no es abundante a pesar del frío. Es abundante porque el frío y la dinámica de extremos que genera ha producido ecosistemas de una productividad estacional sin comparación en el mundo templado. Para entender cómo un lobo puede correr a 30 km por hora a 50 grados bajo cero sin morir de hipotermia en el proceso, hace falta entender primero lo que la selección natural ha hecho con el cuerpo de un animal que lleva decenas de miles de años sobreviviendo en esas condiciones. El lobo gris de Alaska, Canis lupus, lleva varias adaptaciones al frío extremo que en conjunto hacen que su fisiología en invierno sea cualitativamente diferente a la de un lobo del sur de Europa o del sudoeste americano, no solo cuantitativamente. Su pelaje tiene 2 capas,
La capa exterior de pelos largos y ligeramente oleaginosos, que repelen la humedad y el viento, y la capa interna de pelos finos y densamente entrelazados, el underfur, que atrapa una capa de aire calentado por el cuerpo y la mantiene contra la piel. El conjunto puede proporcionar un aislamiento térmico de entre 5 y 7 veces el de un pelaje de verano. La temperatura de las extremidades, especialmente de las patas, es significativamente más baja que la del tronco. Los vasos sanguíneos de las patas tienen un sistema de intercambio de calor contracorriente, donde la sangre que viene del tronco caliente cede calor a la sangre que vuelve de las patas frías, antes de que ésta llegue al corazón, manteniendo la temperatura del tronco sin desperdiciar calor en los tejidos de las patas que están en contacto con la nieve. Las patas del lobo de Alaska pueden estar a solo pocos grados sobre la temperatura de congelación del tejido sin que el animal pierda movilidad, porque la bioquímica de las células de esas extremidades ha adaptado sus funciones enzimáticas para trabajar a esas temperaturas. Un lobo adulto del interior de Alaska puede pesar entre 40 y 60 kilogramos. Su territorio puede superar los 2.000 kilómetros cuadrados y la manada que lo ocupa puede recorrerlo en su mayor parte cada semana de invierno, siguiendo los movimientos de sus presas principales. En el interior, esas presas son fundamentalmente el alce y el caribú, con una proporción que varía según la zona y la época del año. El caribú en las manadas migratorias puede ser más vulnerable en el momento del cruce de ríos congelados, cuando el hielo irregular bajo las pezuñas reduce su velocidad y su estabilidad. El alce en invierno, cuando la nieve profunda limita su movilidad más que la del lobo, se convierte en una presa más accesible que en otoño o verano. La caza del alce en invierno no es un sprint. Es una prueba de resistencia y de estrategia. Una manada de lobos que localiza a un alce adulto en nieve profunda inicia una persecución que puede durar horas. El alce, con sus patas largas, puede avanzar sobre nieve de hasta 1 metro de profundidad mejor que los lobos en terreno abierto, porque su paso largo levanta las patas con un movimiento de palanca que reduce la energía necesaria para cada paso en nieve profunda. Pero en el bosque denso, donde la nieve está más compactada y los árboles obligan a cambios de dirección constantes, los lobos tienen la ventaja. Sus patas distribuyen el peso sobre una superficie de contacto mayor y su constitución más baja les permite moverse entre los troncos con una eficiencia que el alce no puede igualar. El objetivo de la persecución sostenida no es alcanzar al alce por velocidad pura, es agotarlo. Un alce adulto en plenas facultades que corre a velocidad máxima en nieve profunda está consumiendo reservas energéticas que en pleno invierno, cuando la alimentación es escasa, no puede reemplazar rápidamente. Los lobos, que se turnan en los puestos más exigentes de la persecución, pueden mantener una presión de desplazamiento durante horas antes de que el alce empiece a reducir su velocidad. Cuando eso ocurre, cuando las pisadas del alce empiezan a espaciarse más irregularmente, cuando el vapor de sus exhalaciones aumenta en frecuencia, los lobos ajustan su posición. Los primeros ataques van a los cuartos traseros. Los tendones de las patas posteriores, si se lesionan aunque sea levemente, reducen drásticamente la capacidad de propulsión del alce. Un alce que ya no puede correr a máxima velocidad es un alce que la manada puede mantener en movimiento indefinidamente, gastando mucho menos energía que él en cada kilómetro adicional. La estrategia es fría en su lógica, no matar rápidamente, sino agotar metódicamente hasta que la diferencia de energía disponible entre perseguidor y perseguido se vuelva irreversible. Un alce adulto macho puede pesar 700 kilogramos. Sus astas, en los individuos de mayor tamaño, tienen una envergadura de casi 2 metros. Sus patas traseras, una cebada de costado, en el momento correcto, pueden matar a un lobo. La caza de un animal de esas dimensiones por una manada de entre 6 y 10 lobos de 50 kilogramos cada uno no es un proceso que termine en minutos.
En los casos documentados con telemetría en los que investigadores han podido registrar la cronología completa de una caza de alce en invierno, la secuencia desde el primer contacto hasta la muerte del alce puede durar entre 4 y 18 horas. Lo que los lobos consumen de ese alce en la primera sesión de alimentación supera los 20 kilogramos por individuo. Es casi la mitad del peso corporal del lobo consumida en pocas horas, algo fisiológicamente posible porque su estómago es capaz de distenderse hasta contener entre 8 y 9 kilogramos de comida, y su metabolismo procesa esa cantidad con una eficiencia que no tiene equivalente entre los carnívoros de su tamaño en el hemisferio norte. Los lobos que han comido así no necesitan volver a comer durante varios días. Y en un invierno del interior de Alaska, donde la caza exitosa no está garantizada todos los días, esa capacidad de almacenar energía en forma de carne consumida de una vez es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir la semana siguiente. En las laderas más rocosas y empinadas de las cordilleras del interior de Alaska, donde la nieve no se acumula porque el viento la arrastra antes de que pueda consolidarse, vive el oso pardo en su versión más montañosa. El oso pardo de Alaska, Ursus arctos, no es el mismo animal en todos los rincones del estado. Las poblaciones de la costa del sur, especialmente las de las islas Kodiak y el área del lago Katmai, donde el acceso al salmón proporciona una densidad calórica de alimento que no tiene equivalente en el interior del estado, producen los osos más grandes del mundo. Un macho adulto de Kodiak puede pesar más de 600 kilogramos y alcanzar los 3 metros de altura cuando se yergue sobre sus patas traseras. Es el carnívoro terrestre más grande de la Tierra en peso, empatado con el oso polar. Los osos pardos del interior de Alaska, que dependen más de raíces, bayas, roedores y carroña durante la mayor parte del año, son significativamente más pequeños, entre 150 y 300 kilogramos en los machos adultos. Pero lo que sus territorios del interior les dan en verano, durante las pocas semanas en que los salmones remontan los ríos del interior, iguala en intensidad calórica lo que sus parientes costeros tienen disponible durante meses. La carrera del salmón del Pacífico es uno de los eventos biológicos más masivos de cualquier ecosistema terrestre o marino del hemisferio norte. 5 especies de salmón, el rey o chinook, el rojo o sockeye, el plateado o cojo, el rosado o pink y el perro o chum, remontan cada año los ríos de Alaska desde el Pacífico hasta sus lugares de nacimiento río arriba, navegando por corriente en un viaje que para algunos individuos cubre cientos de kilómetros de río antes de llegar al tramo exacto donde nacieron años antes. La precisión de esa navegación, que permite a un salmón encontrar el tributario específico de un río dentro de una cuenca que puede tener decenas o cientos de afluentes, se basa en la memoria olfativa. El salmón memoriza la composición química exacta del agua en el lugar donde eclosionó y utiliza ese rastro olfativo para navegar de vuelta después de años en el océano. Los ríos del interior de Alaska en las semanas de mayor densidad del paso del salmón pueden tener una concentración de peces tan alta que el agua parece sólida en los tramos más estrechos. Esa densidad es lo que ha producido el espectáculo de depredación más fotografiado de Alaska. Los osos pardos posicionados en las cascadas y rápidos del río, capturando salmones que saltan fuera del agua en su intento de superar el obstáculo. Lo que parece una simple oportunidad de captura es en realidad una técnica de caza que los investigadores han clasificado en distintas variantes según la habilidad individual de cada oso. Los individuos más jóvenes e inexpertos esperan aguas abajo de las cascadas para atrapar los salmones que no consiguieron saltar, ya agotados por el intento. Los adultos de experiencia media se posicionan en la base de las cascadas y atrapan a los peces en el momento del salto, con un movimiento de manotazo lateral o un salto propio que intercepta al salmón en el aire. Los individuos más experimentados, generalmente hembras adultas con años de práctica en el mismo río, se posicionan encima de la cascada, en el agua que cae,
y simplemente mantienen las mandíbulas abiertas en el punto donde el salmón aterriza después de superar el obstáculo. Esa variación individual en la técnica no es instintiva. Los estudios de largo plazo en comunidades de osos pardos alrededor de los ríos más productivos de Alaska muestran que las técnicas de pesca de los individuos jóvenes se vuelven progresivamente más eficientes a lo largo de varios años, y que las técnicas más exitosas se desarrollan de manera independiente en distintos individuos de distintas poblaciones como respuesta a las mismas condiciones físicas del río, no por transmisión entre individuos. Un oso pardo adulto en las semanas de mayor abundancia de salmón puede consumir entre 20 y 30 kilogramos de pescado al día, acumulando una capa de grasa subcutánea que antes de la hibernación puede representar hasta el 40% de su masa corporal total. Esas reservas de grasa son todo lo que va a tener disponible durante los 5 a 7 meses que pase en la guarida hibernando. La hibernación del oso pardo, aunque a menudo se compara con la de otros animales, es fisiológicamente distinta de la hibernación profunda de las ardillas árticas o los murciélagos. La temperatura corporal del oso baja solo entre 4 y 8 grados por debajo de la normal, y el animal puede despertarse en respuesta a perturbaciones externas. Las hembras que crían durante el invierno dan a luz en la guarida sin despertar completamente, produciendo cachorros que pesan apenas medio kilogramo al nacer y que se alimentan de la leche de la madre durante los meses de mayor frío, cuando la madre no puede salir a buscar comida y vive exclusivamente de sus reservas de grasa. Hay un animal en Alaska cuya biología hace que todas las frases sobre depredadores del norte parezcan insuficientes cuando se aplican a él. El glotón, gulo gulo, pesa entre 11 y 18 kilogramos. Es el mayor representante terrestre de la familia de las comadrejas, y es el animal que, en proporción a su tamaño, ha sido documentado conduciendo a lobos, osos pardos y pumas fuera de sus propias cacerías, con una combinación de agresividad física y persistencia que los investigadores que lo han estudiado describen con términos que normalmente se reservan para animales mucho más grandes. Esa reputación no es exageración popular. Es el resultado de una biología diseñada para sobrevivir en condiciones que la mayoría de los depredadores de Alaska solo atraviesan, no habitan de manera permanente. El glotón no hiberna. Permanece activo durante los meses más fríos del invierno ártico, moviéndose a través de la nieve profunda del interior de Alaska con una eficiencia que tiene dos bases físicas concretas. La primera es la anchura relativa de sus patas. El glotón tiene las patas más anchas en proporción a la longitud de su cuerpo de cualquier mustelino, lo que distribuye su peso sobre una superficie de contacto con la nieve significativamente mayor que la de cualquier otro carnívoro de su tamaño. En nieve profunda y blanda, que hundiría a un zorro o a un lince, el glotón puede moverse casi sin hundirse, manteniendo una velocidad de desplazamiento que en las condiciones de nieve más desfavorables supera a la de animales mucho más grandes y musculosos que se hunden con cada paso. La segunda es su tasa metabólica relativa y su capacidad de generar calor muscular de manera continua. Un glotón en movimiento produce suficiente calor metabólico como para mantenerse a temperatura corporal normal en condiciones de frío extremo, siempre y cuando siga moviéndose. Lo que eso implica en términos de estrategia de supervivencia es que el glotón tiene que comer con una frecuencia que los depredadores más grandes, que pueden subsistir durante días entre cacerías, no necesitan, pero también que tiene acceso, gracias a su movilidad en nieve profunda, a recursos alimenticios que esos depredadores más grandes no pueden alcanzar en invierno. Un glotón puede recorrer entre 30 y 50 kilómetros en una sola jornada de búsqueda de alimento. Su territorio individual puede superar los 1000 kilómetros cuadrados. Esa escala de movimiento hace que el glotón sea efectivamente el organismo que más territorio cubre por unidad de peso corporal de cualquier carnívoro terrestre del hemisferio norte. Y en ese recorrido extenso,
encuentra con regularidad algo que los depredadores más sedentarios del mismo ecosistema no pueden aprovechar: carroña bajo la nieve. El glotón tiene uno de los olfatos más agudos del hemisferio norte, capaz de detectar cadáveres bajo más de 2 metros de nieve. Cuando lo localiza, utiliza sus garras, que son extraordinariamente poderosas para el tamaño del animal, para excavar hasta la carcasa. Las mandíbulas del glotón generan una fuerza de mordida que, en relación a su masa corporal, está entre las más altas de cualquier carnívoro terrestre. Puede romper huesos que el lobo y el oso pardo dejan en la carcasa porque sus propias mandíbulas no pueden procesarlos, accediendo así a la médula ósea y al tejido que permanece adherido al hueso. Es el carroñero que llega cuando todos los demás han terminado, y aún así encuentra suficiente para mantenerse vivo. La disposición del glotón a enfrentarse a animales mucho más grandes no es temeridad biológica y reflexiva. Es el resultado de que en su hábitat, la carroña de caza de otros predadores puede ser la diferencia entre sobrevivir el invierno y no hacerlo, y que los riesgos de enfrentarse a un lobo o a un oso pardo son menores que los de no comer durante varios días consecutivos en temperaturas de 40 grados bajo cero. El ciclo más famoso de depredador y presa de Alaska es también el que mejor ilustra algo que los ecólogos llaman regulación dependiente de la densidad. El sistema en que la población del predador y la del prey oscilan en sincronía a lo largo del tiempo, cada una siendo a la vez causa y efecto de los cambios en la otra. La liebre ártica de raquetas y el lince de Canadá llevan millones de años manteniendo ese ciclo en el bosque boreal de Alaska e interior de Canadá. La liebre ártica de raquetas, llamada así porque sus patas traseras, con los dedos extendidos y cubiertos de pelo denso, funcionan como raquetas de nieve que le permiten moverse sobre nieve blanda sin hundirse, tiene una tasa reproductiva que en años de condiciones favorables puede resultar en que cada hembra produzca entre 12 y 15 crías por año, divididas en varias camadas. Ese potencial reproductivo produce un ciclo de aproximadamente 10 años en que la población de liebres sube exponencialmente durante 5 o 6 años, alcanzando densidades que pueden superar los 2.000 individuos por kilómetro cuadrado en los mejores hábitats, y luego colapsa en los 2 o 3 años siguientes a valores de menos de 10 individuos por kilómetro cuadrado. El colapso no lo produce únicamente el lince. Lo produce la combinación de la presión del lince, que aumenta conforme la densidad de liebres aumenta porque la caza es más fácil y los linces se reproducen mejor, con el agotamiento de la vegetación que las propias liebres producen cuando alcanzan densidades muy altas. Las liebres en densidades máximas consumen prácticamente toda la vegetación accesible, incluyendo las ramas bajas de arbustos y árboles que en invierno son el recurso primario. Cuando esa vegetación desaparece, la condición física de las liebres se deteriora, su sistema inmune se debilita y su tasa reproductiva cae antes de que la población empiece a morir de hambre o de enfermedades. El lince de Canadá ha coevolucionado con ese ciclo de una manera que hace que su propia biología reproduzca y anticipe las fluctuaciones de la liebre. En años de alta densidad de liebres, las hembras de lince producen camadas de hasta 4 o 5 cachorros. En años de colapso de la población de liebre, las hembras producen una o ninguna cría, o abortan espontáneamente gestaciones iniciadas cuando las condiciones eran mejores. En los años más severos de escasez de liebres, los linces de Alaska pueden recorrer cientos de kilómetros buscando zonas con densidades residuales de liebres, emigrando hacia el sur en movimientos que los sistemas de seguimiento satelital han podido documentar como travesías de más de 1000 kilómetros en menos de un mes. El lince caza liebres con una técnica que combina el acecho de acercamiento con la emboscada en puntos de paso. Las liebres utilizan rutas habituales a través de la nieve, produciendo caminos compactados que resultan visibles para el lince a distancia y que concentran la probabilidad de encuentro en puntos específicos del territorio. El lince, que ha aprendido las rutas habituales de las liebres en su territorio,
puede posicionarse en los puntos de mayor tráfico y esperar con una paciencia que los investigadores que han seguido individuos marcados con GPS describen como inhabitual incluso para los felinos, que son generalmente los carnívoros más pacientes del hemisferio norte. El salto final del lince sobre la liebre cubre hasta 5 metros en una sola extensión de las patas traseras, con una velocidad de aceleración en esa distancia que los análisis de video de alta velocidad han estimado en los valores más altos registrados en ningún felino de su tamaño. La mordida se dirige a la base del cráneo, produciendo una muerte que en los casos exitosos dura menos de un segundo. En el océano que rodea a Alaska, el mismo dinamismo extremo que produce el ciclo del lince y la liebre en tierra produce congregaciones de predadores marinos que no tienen equivalente en ningún otro océano del hemisferio norte. Las orcas de Alaska existen en dos formas conductualmente distintas que comparten las mismas aguas sin interactuar entre sí de manera regular. Las orcas residentes, que se especializan en peces, especialmente salmones del Pacífico, viven en grupos familiares de entre 5 y 20 individuos con territorios relativamente definidos y un repertorio vocal complejísimo que los bioacústicos han podido estudiar con detalle en las poblaciones del noroeste del Pacífico durante más de 4 décadas. Las orcas transientes, que cazan mamíferos marinos, leones marinos, focas y marsopas, viven en grupos más pequeños y son significativamente más silenciosas durante la caza, presumiblemente porque las presas de mamíferos tienen buena audición y detectarían los clics de ecolocalización de las orcas si éstas los emitieran a su intensidad habitual. La diferencia entre estos dos tipos no es solo de dieta, es de todo. Sus dialectos vocales son completamente distintos. Sus patrones de movimiento son distintos. Su estructura social es distinta. Los residentes viven permanentemente con su madre. Los transientes se separan de sus grupos natales con mucha mayor frecuencia. Y sus morfologías son ligeramente distintas. Los transientes tienen las aletas dorsales más puntiagudas y los parches blancos postoculares de forma diferente. La presencia de las orcas transientes en las aguas de Alaska produce sobre los leones marinos de Steller, los pinípedos más grandes del Pacífico Norte, el mismo efecto que la presencia de los lobos produce sobre los alces del interior. Una ecología del miedo que modifica el comportamiento de las presas independientemente de si el predador está o no presente físicamente. Los leones marinos en zonas con orcas transientes activas evitan determinadas zonas costeras donde históricamente han sufrido ataques. Se agrupan más cuando están en el agua y pasan más tiempo en tierra firme incluso cuando eso reduce su eficiencia de pesca. Esas modificaciones de comportamiento tienen consecuencias ecológicas que se propagan hacia abajo en la cadena trófica. Leones marinos que pescan menos en ciertas zonas significa más peces en esas zonas, que significa más competencia de recursos entre esos peces, que significa cambios en la estructura de la comunidad de peces en los sistemas costeros donde los leones marinos habitualmente operan. Cuando las ballenas jorobadas llegan a las aguas del sur de Alaska desde sus áreas de cría tropical, generalmente entre abril y octubre, encuentran los bancos de arenque y de krill que las corrientes del Pacífico Norte concentran en las bahías protegidas del Golfo de Alaska. Una ballena jorobada adulta de 30 toneladas puede consumir entre 1 y 2 toneladas de arenque al día mediante la técnica de redes de burbujas, que es posiblemente la forma de alimentación cooperativa más compleja documentada en ballenas. Un grupo de entre 2 y 20 individuos coordina sus inmersiones para producir una espiral ascendente de burbujas que encierra a los peces en una columna creciente mientras las ballenas ascienden por el interior de ese espiral con las mandíbulas abiertas. Esa técnica tiene variaciones entre grupos distintos de ballenas jorobadas de Alaska, con algunos grupos usando espirales de mayor diámetro para bancos más difusos y otros usando espirales apretadas para concentraciones de mayor densidad.
Las variaciones se transmiten dentro de los grupos a través del aprendizaje social. Las crías que acompañan a sus madres durante varios veranos consecutivos aprenden las variantes específicas del grupo familiar. En las mismas aguas del Golfo de Alaska, los tiburones del Pacífico salmón, Lamna ditropis, cazan por debajo de las concentraciones de salmón en migración. Son tiburones endotermos, con la misma red de vasos sanguíneos contracorriente que el gran tiburón blanco, lo que les permite mantener su temperatura corporal varios grados por encima del agua fría del Pacífico Norte y permanecer activos en temperaturas que paralizarían a la mayoría de los peces. A diferencia de la mayoría de los tiburones, el tiburón salmón migra hacia el norte en verano para alimentarse en las productivas aguas de Alaska y regresa a latitudes más cálidas en invierno. Su capacidad para cazar a temperaturas tan bajas lo convierte en el depredador de peces más eficiente de las aguas frías del Pacífico Norte, capaz de perseguir salmones a velocidades de sprint que ningún otro tiburón de esas latitudes puede igualar. En las crestas rocosas de las cordilleras del interior y del sur de Alaska, donde la pendiente es demasiado severa para que la nieve se acumule en profundidad y los vientos barren continuamente la roca dejando expuesta la vegetación ártica, baja incluso en pleno invierno, la oveja de Dall, la única oveja salvaje completamente blanca del mundo, ha convertido la verticalidad extrema en su principal defensa. Los 200.000 individuos de esta especie en Alaska pasan la mayor parte de su vida en terreno, donde la pendiente supera los 45 grados. Sus pezuñas tienen una estructura que los ungulados de llanura no tienen. El borde externo es duro y actúa como el filo de un crampón, clavándose en la roca. El centro es suave y activo, distribuyendo el peso y adaptándose a las irregularidades de la superficie. Esa anatomía les permite moverse a velocidades que parecen imposibles en terreno que un ser humano con equipo de escalada tardaría horas en recorrer. El depredador que más presiona sobre estas ovejas en Alaska es el lobo, pero solo en los meses en que la nieve cubre la roca de manera uniforme, reduciendo la ventaja topográfica del animal. Cuando la roca está seca y el terreno es completamente vertical, ningún lobo puede seguirla. Los ataques sobre esta especie documentados ocurren casi exclusivamente en terreno de transición, donde la pendiente se reduce lo suficiente para que el lobo pueda operar, o en los fondos de los valles, donde las ovejas bajan en primavera cuando la nueva vegetación las atrae fuera de su zona de seguridad vertical. Sobre el hielo y el agua, las águilas calvas de Alaska protagonizan cada otoño una concentración que no tiene equivalente en ningún otro punto del planeta donde exista esta especie. Cuando el salmón rosado y el salmón coho completan su carrera río arriba y mueren después del desove, sus cadáveres cubren los fondos de los ríos y las orillas con una densidad que convierte ciertas riberas del interior de Alaska en lo que los ornitólogos que lo observan por primera vez describen como algo difícil de creer. El calor residual de los manantiales subterráneos mantiene algunas secciones del río abiertas cuando el resto está congelado, y en esas secciones abiertas los cadáveres de salmón flotan y se acumulan en los remansos. Las águilas calvas lo saben. Más de 3.000 individuos, a veces más de 4.000, pueden concentrarse a lo largo de pocos kilómetros de ribera de los ríos del suroeste de Alaska durante las semanas en que los cadáveres de salmón están disponibles. Un individuo puede consumir más de 2 kilogramos de pescado al día en esas semanas, acumulando reservas de grasa que le ayudarán a sobrevivir el invierno cuando los ríos estén completamente congelados y los recursos alimenticios sean escasos. La interacción social entre águilas en esas concentraciones revela una complejidad de comportamiento que contrasta con la imagen solitaria que habitualmente se asocia a las aves de presa grandes. Hay jerarquías de acceso a los mejores puntos de alimentación basadas en una combinación de tamaño, experiencia y familiaridad con otros individuos. Las hembras, que son significativamente más grandes que los machos,
Generalmente desplazan a los machos de los mejores puntos de alimentación. Los adultos con el plumaje blanco y negro característico de la madurez generalmente desplazan a los inmaduros de plumaje marrón. Y los individuos que han pasado varias temporadas en el mismo río tienen ventaja sobre los recién llegados, porque conocen la distribución de los mejores puntos de pesca y los patrones de movimiento de los demás individuos del grupo. La ardilla ártica de tierra, Urocytelius parrii, es el único mamífero del planeta que alcanza una hibernación verdaderamente profunda, en la que la temperatura corporal cae por debajo del punto de congelación del agua. Su temperatura durante los meses de hibernación puede descender hasta -2 o -3 grados centígrados, valores que en cualquier otro mamífero causarían la formación de cristales de hielo dentro de las células y una muerte celular masiva. La ardilla ártica los sobrevive gracias a un proceso que la biología llama supercooling, en ausencia de los núcleos de cristalización que permitirían al hielo formarse. El agua en sus tejidos permanece líquida a temperaturas por debajo de cero, en un estado metastable que la selección natural ha perfeccionado durante millones de años. Cada otoño, las ardillas árticas acumulan reservas de grasa equivalentes al 40 o 50% de su masa corporal antes de la hibernación. Construyen nidos subterráneos bajo el permafrost, donde la temperatura se mantiene estable aunque sea bajo cero, y desaparecen durante 7 u 8 meses, su corazón latiendo a entre 1 y 3 latidos por minuto, su temperatura corporal en el umbral de lo que biológicamente puede definirse como vida, mientras sobre ellas el invierno de Alaska completa su ciclo. El permafrost, que actúa como aislante para las ardillas árticas, cubre más del 85% del territorio de Alaska. Es una capa de suelo que ha permanecido congelado de manera continua durante cientos o miles de años, en algunos puntos del norte de Alaska durante más de 100.000 años. El permafrost no es solo roca congelada, contiene enormes cantidades de materia orgánica, restos de plantas, animales e insectos que se acumularon durante miles de años porque la temperatura del suelo mantuvo las bacterias responsables de esa descomposición inactivas. Eso tiene una consecuencia climática que los científicos que estudian el permafrost describen como uno de los sistemas de retroalimentación más preocupantes del calentamiento global. Cuando el permafrost se descongela, que es exactamente lo que está ocurriendo en Alaska a una velocidad sin precedentes en el registro histórico, la materia orgánica que contenía empieza a descomponerse. Esa descomposición libera dióxido de carbono y metano a la atmósfera. El metano tiene un efecto de calentamiento unas 80 veces mayor que el dióxido de carbono en el horizonte de 20 años. Y el calentamiento adicional que ese metano produce acelera el deshielo del permafrost, que libera más metano, que produce más calentamiento. El círculo se retroalimenta. Alaska está calentándose aproximadamente el doble de rápido que la media global. Lo que eso significa para los ecosistemas que hemos descrito en este relato no puede decirse con precisión todavía, porque los efectos en cascada de una transformación tan rápida de las condiciones físicas de base son difíciles de modelar con la certeza que requeriría la predicción exacta. Lo que sí puede decirse, porque los datos ya lo muestran, es que está ocurriendo. Los caribúes del norte de Alaska han mostrado cambios en sus rutas migratorias en respuesta a la reducción de la capa de nieve estacional que cambia la accesibilidad de la vegetación en distintos puntos del territorio. Los salmones están llegando a los ríos de desove con semanas de adelanto respecto al calendario histórico, posiblemente en respuesta a la temperatura del océano, y ese adelanto puede desincronizar su llegada con la disponibilidad de los osos pardos, que dependen de las reservas de grasa acumuladas con el salmón para sobrevivir la hibernación. Los linces están viendo que el ciclo de las liebres árticas se perturba en algunas regiones donde la variabilidad en la cubierta de nieve
afecta a la capacidad de las liebres para utilizar sus patas adaptadas al movimiento sobre nieve blanda. Los lobos del interior siguen siendo abundantes. Los osos pardos siguen siendo abundantes. Los caribúes siguen migrando. Pero la velocidad de los cambios en las condiciones físicas que sustentan todo eso supera la velocidad con que estos sistemas han cambiado nunca antes en el registro histórico. Y los ecosistemas, que son sistemas de relaciones construidos sobre millones de años de coevolución, no tienen una velocidad de adaptación que compita con esa. El lobo que al comienzo de esta historia se movía en la oscuridad de las 3 de la madrugada a 50 grados bajo cero, lleva más de una hora siguiendo el rastro. Ha cubierto 12 kilómetros desde que detectó el olor por primera vez. En ese tiempo no ha corrido. Ha trotado de manera constante a entre 10 y 12 kilómetros por hora, conservando energía para el momento que viene. A 200 metros delante, entre los abetos, el alce joven que dejó su rastro se ha detenido en un claro donde la nieve es menos profunda. Lleva media hora inmóvil, con la cabeza alta, oliendo el aire que viene del sur. El lobo viene del norte. El viento no cambiará esta noche. El lobo sabe exactamente dónde está el alce. El alce todavía no sabe dónde está el lobo. Esa asimetría de información, ese margen de 30 segundos o de 5 minutos que el lobo tiene sobre el alce antes de que la situación cambie de manera irreversible para uno de los dos, es lo más parecido a una ventaja decisiva que la naturaleza distribuye en este ecosistema. En Alaska, 50 grados bajo cero es la condición de base. Los que sobreviven son los que han resuelto ese problema primero, y los que han resuelto ese problema primero son los que comen. Lo demás es silencio y nieve, y el vapor de la respiración de dos animales que se acercan el uno al otro en la oscuridad de un bosque de Alaska en pleno invierno, ninguno de los cuales tiene garantizado el amanecer.